es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. En nombre de nuestro Dios, gloria al Señor. Este grupo, estamos un grupo de hermanos aquí reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos los hermanos y amigos también que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande, gloria a Dios. Y como dije hace un momento, venimos a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Y le he colocado como título: La protección del Señor sobre los suyos. Gloria al Señor. La protección que el Señor tiene sobre nosotros, sobre su pueblo. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor y vamos a ver lo que el Señor cuida de su pueblo, de sus hijos, de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en la guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha puesto o quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Gloria al Señor. Vamos a leerlo aquí hasta esta parte, o hasta la mitad de la historia, y vamos desarrollando esta historia en el cual, como dije hace un momento, le he colocado como título: la protección del Señor sobre los suyos, la protección del Señor sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Aquí vamos a ver que el Señor guarda, que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege, y como protegió en este pasaje bíblico al pueblo de Israel contra los arameos, o el rey de Aram. La versión Reina Valera dice: contra el rey de Siria. Así que, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que el rey de Siria quería atacar al ejército de Israel, y entonces armaba una estrategia, armaba un plan para atacarlos, para emboscarlos, y dice la palabra del Señor que se reunía con los oficiales, con los generales en oculto, planeaban todo, y cuando iban a atacar, cuando estaban esperando que pasara el ejército, los judíos no aparecían por ningún lado, y entonces montaba otra estrategia, decían: tal vez en esta ocasión no pasaron, y así por varias ocasiones, y nunca aparecía el ejército de Israel. Y entonces el rey, dice la palabra del Señor, que el rey los reunió nuevamente. Perdón, le subo acá un poco. El rey los reunió nuevamente y les dijo: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún traidor entre ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo así que todo lo que hablamos acá van y se lo cuentan al rey de Israel, y por eso es que no hemos podido atacarlos? Algo está pasando, algo está sucediendo, alguien está infiltrado, le está llevando
toda la información al rey de Israel. ¿Cuál es el informante? ¿Cuál es la persona que me está traicionando? Y entonces uno de los oficiales, dice la palabra del Señor, respondió al rey y le dice: no, rey, no es que nadie lo esté traicionando, lo que pasa es que allá en Israel está el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo sabe todo lo que usted habla aún en lo oculto, y entonces él se lo cuenta al rey, y por eso es que nunca hemos podido atacarlos. Y dice la palabra del Señor que el rey de Siria, el rey arameo de Arán, dice que manda, dice: ubíqueme a Eliseo porque quiero mandarlo capturar. Dice que preparó, dice el versículo 13, dice: vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Arán envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Entonces lo que estamos viendo acá es un hombre ungido que trastornó a toda una nación. Usted se imagina, y aquí la palabra del Señor nos dice que el rey de Arán o el rey de Siria envía un ejército en contra o para capturar a Eliseo. Y yo digo, ¿por qué dice que mandó un gran ejército? O sea, que mandó todo un ejército y un gran ejército, dice la palabra del Señor, para capturar a Eliseo. Porque él tal vez decía y pensaba, el rey pensaba: tengo que capturarlo, y si lo capturo, lo voy a encarcelar, lo voy a aislar, para que no pueda decirle nada al rey, para que no pueda advertir al rey de Israel nuestros planes. Así que el rey tenía este pensamiento, pero estaba Eliseo, un hombre de Dios, un hombre que era ungido y tenía dones. Y en este caso vemos el don de ciencia, el don en el cual el Señor le dio este don, y Eliseo no utilizaba este don para sí mismo, tal vez para beneficio propio, sino colocó este don al servicio del pueblo de Israel, colocó este don para lo que el Señor estaba necesitando, y es que Eliseo, protegiera al pueblo de Israel de acuerdo a lo que el Señor le hablaba, a lo que el Señor le decía. Así que tal vez el enemigo no mandó matarlo, no mandó matar a Eliseo, sino mandó a detenerlo, a apresarlo. Y eso es lo que el enemigo también quiere hacer con nosotros. Quiere aislarnos, quiere meternos en una cárcel tal vez hablando en el sentido de querernos angustiar, de querernos quiere colocarnos temor para que nosotros perdamos esa comunicación con el Señor. Eso es lo que quería el rey, aislarlo para que Eliseo no tuviera esa comunicación con la fuente de nuestra salvación, con la fuente de nuestra bendición, que es el Señor. Y por eso cuando vienen problemas, vienen luchas, vienen dificultades, nosotros no podemos cortar esa comunicación, sino antes, por el contrario, buscar más la presencia del Señor, tener más comunión con el Señor, porque Él es la fuente de nuestra bendición, Él es la respuesta a nuestras necesidades, a cada dificultad que se nos presenta. El Señor es el que nos da esa respuesta, nos da esa fuerza. Tal vez el enemigo quería angustiar a Eliseo, quería desesperarlo, quería paralizarlo, metiéndole, como dije hace un momento, temor. Si nos damos cuenta en los diferentes versículos de la palabra del Señor que escuchamos, que leemos, nos damos cuenta que siempre aparece un adversario, aparece una oposición, aparece como en el versículo que leímos hace algunos días en Nehemías, aparece Tobías, aparece Sanbalat, aparece Gesén el árabe, y eso es para detener la obra del Señor, para detenernos a nosotros, para detenernos
de que nosotros sigamos adelante, sigamos buscando la presencia del Señor, como decía la hermana hace un momento, en el cual mucha gente o a veces el enemigo quiere colocarnos en nuestra mente y decirnos, no, pero ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes qué están haciendo, o cuando duramos un tiempo en oración en la presencia del Señor, el enemigo quiere hacernos pensar de que ese tiempo tal vez lo hubiéramos podido utilizar en otras cosas. Y entonces viene ese pensamiento, no, pero si no hubiera orado, hubiera pasado ese tiempo en oración, pues ese tiempo lo hubiera utilizado en esto, en lo otro, y empieza a colocar y a minar y a lanzar dardos de fuego. Pero nosotros no podemos perder la comunión, no podemos perder de que el Señor es la fuente de nuestras respuestas, de las necesidades que tenemos. El Señor es la fuente de esas respuestas que estamos necesitando. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo. Y entonces también esto me hace pensar, o veamos un salmo, el Salmo 27, capítulo 3. Salmo 27, 3. Y todo este Salmo 27 nos habla precisamente de la fortaleza, de la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Gloria al Señor. Y todo este Salmo 27, leamos el 4. Mi hermano dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Este Salmo 27, todo el Salmo 27 es un salmo que nos anima, primero que nos da la confianza de que el Señor está con nosotros, de que está a nuestro lado, de que más son los que está, más son, el Señor está con nosotros y nosotros somos más poderosos que los que están en contra de nosotros, del enemigo que quiere traer esa oposición, y siempre, cada día, cada semana quiere presentar esa oposición, pero nosotros vamos confiados, creyéndole al Señor. Hermano, leamos el 5, el Salmo 27, 5 dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Por qué dice donde nadie me alcanzará? Porque el enemigo quiere atacarnos, pero el enemigo quiere buscar el camino para alcanzarnos. Eso es lo que dice acá, dice, me colocará en un lugar alto donde nadie me alcanzará. O sea que el enemigo nos puede ver, nos puede lanzar dardos de fuego, pensamientos, pero si estamos nosotros refugiados en el Señor, Él no nos alcanza. O sea, Él no encuentra el camino para llegar hasta donde nosotros estamos. Y estoy diciendo, Él no sabe el camino, porque esto es una lucha espiritual y Él no conoce el camino espiritual para llegar donde el Señor nos ha colocado. Eso es lo que habla, y por eso debemos estar nosotros escondidos en el Señor, porque el enemigo trata, lo único que puede hacer es lanzarnos tal vez palabras de maldición, de pensamientos, dardo de fuego, angustiarnos, meternos temor, pero nosotros seguimos agarrados de la mano del Señor. Dice la palabra del Señor que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Gloria al Señor. Así que esa sombra de muerte es que el enemigo quiere hacernos pensar que ese problema es real. Y el enemigo, mire lo que dice el Salmo, dice que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, y el enemigo quiere hacernos pensar que esa sombra es algo real, pero es algo que Él quiere lanzar sobre nosotros. Son sombras, son algo que Él quiere que en el momento en que nosotros lo tomemos y digamos, sí, esto es real, entonces ahí el enemigo está ganando terreno sobre nosotros, porque dice, mire, le coloqué ese pensamiento, era solamente un pensamiento para molestarlo, para angustiarlo, pero él, en vez de rechazar ese pensamiento, se apropió
y pensó que era real y entonces quedó atrapado, quedó en una cárcel que era como el enemigo, como el rey de Siria, como el rey de Arán, quería meter a Eliseo. Pero eso mismo también sucedió cuando Jesús iba a ser entregado. Pasó algo similar, y es que Jesucristo en ese momento que iba a ser entregado, cuando Judas lo iba a entregar, dice que Pedro sacó la espada y quiso defenderlo. Y es cuando, vamos a mirar ese pasaje bíblico en Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando el Señor le habla y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Es lo que le está diciendo el Señor a Pedro y a todos los que lo están escuchando. O sea, el Señor podía defenderse solamente, así como Eliseo tenía esa revelación, el Espíritu Santo hablaba, el Señor Jesucristo nos está dando esa indicación que nosotros también podemos hacerlo cuando oramos, cuando estamos en la presencia del Señor. Pedirle al Señor esa dirección, que nos ayude, que nos dé palabra de sabiduría, que nos dé palabra de ciencia. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, el Señor podía hacerlo. O sea que al Señor no lo mataron, sino Él se entregó. Él entregó la vida por nosotros, porque si Él no hubiera querido, pues sencillamente hubiera orado, hubiera pedido legiones de ángeles. Pero el Señor vino a cumplir el propósito, a ser sacrificado, a entregar su vida por nosotros, para darnos vida, para que nosotros seamos bendecidos, para que en un día como hoy estemos reunidos dándole gracias, dándole la honra y dándole la gloria a nuestro Dios. Así que veamos otro salmo, el Salmo capítulo 3, versículo 6. Y mientras leemos este salmo, debemos nosotros cuidar lo que el Señor nos ha dado. Cuidar ese don que Dios te ha dado, ese don en el cual el Señor te ha entregado. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones, debemos cuidarlo, debemos ponerlos en práctica, debemos ponerlo a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que, como lo colocó Eliseo colocó el don que el Señor le dio, ¿cómo lo colocó? Lo colocó al servicio del Señor, lo colocó al servicio del pueblo de Israel. El Señor, en otras palabras, le está diciendo a Eliseo: le doy este don para que, no tal vez para que se beneficie propiamente, beneficio propio, sino que ese don sea para bendecir a otros, para bendecir a mi pueblo. Y el Señor nos ha dado dones exactamente también para bendecir nosotros a nuestros hermanos, a todo aquel en el cual nos encontramos, podamos darle y podamos nosotros servirle y podamos nosotros ser instrumentos de bendición en las manos del Señor. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Eso fue lo que le sucedió exactamente a Eliseo. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Resulta que la palabra del Señor dice, y ahí más adelante, y les resumo, dice que el rey envía a capturar a Eliseo, y entonces van el ejército, un gran ejército. Dice la palabra, un gran ejército. No sabemos, la palabra del Señor nos dice si iban 2,000, si iban 3,000, si iban 10,000 soldados. Lo que sí sabemos es que iba un gran ejército. Dice el versículo 13, parte B. Dice: luego le avisaron a Eliseo que está en Dotán. Al 14, perdón. Dice: así que una noche el rey de Arán envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. O sea, envió soldados, envió caballos, carros de guerra para rodear la ciudad.
resulta que no rodearon la casa de Eliseo, porque lo lógico sería, si van a capturar a Eliseo, pues lo rodean, pero dice la palabra que era tanto el ejército que enviaron que rodearon toda la ciudad. O sea, ahí nos damos cuenta las intenciones del rey, ¿no? No se me vaya a escapar, que, mejor dicho, que la garantía es que me lo traigan acá, que lo capturen, quiero que lo capturen, quiero que me lo traigan acá, porque no quiero que ese hombre, que Eliseo, siga ayudando al rey de Israel, porque si lo capturamos y lo aislamos, vamos a obtener la victoria, pensaba el rey. Y el rey decide, el rey de Arán es tipo de Satanás, que quiere atacarnos, que quiere emboscarnos, que está planeando estrategias en cada momento, cada día, cada semana. Está planeando estrategias para detenernos, para angustiarnos, para meternos temor, para paralizarnos de miedo, para que no te digamos, no puedo, no, esto es difícil. Los caminos del Señor son difíciles, no puedo avanzar, no, yo no quiero. Y el enemigo quiere ahí mantenernos y meternos en una prisión. Pero el rey envía esos soldados, ese ejército grande, numeroso, y entonces rodean la ciudad, también rodean parte de la casa. Está Eliseo durmiendo, tal vez rayando el alba. Se levanta el criado, el siervo Eliseo se levanta, tal vez sale de la casa, empieza a mirar, y cuando se da cuenta dice, estamos rodeados, dice que ve muchísimos soldados, mucho ejército. Y entonces, ¿qué hace el criado? Va y le cuenta a Eliseo y le dice, Eliseo, lo que vi, usted no puede creer. Yo creo que llegó angustiado, llegó asustado, y le cuenta a Eliseo lo que está viendo, lo que acaba de ver. Pero ve a Eliseo y yo creo que tal vez como imaginándonos, se queda mirando a Eliseo y ve a Eliseo con esta tranquilidad, ¿no? Como tan tranquilo, como que, uy, le di esta noticia tan grave, tan angustiante, lo que va a pasar, nos tienen rodeados. Yo creo que el criado diría, y yo estoy aquí prácticamente también emboscado bien por Eliseo, pero también me van a capturar a mí. Y él estaba asustado, el criado. Y entonces Eliseo le dice, ¿qué hace Eliseo? Hace una oración. Y esa oración es porque Eliseo sabía qué estaba sucediendo y en quién había confiado. Amén, gloria al Señor. Él sabía que sí, tal vez nadie le avisó. Aunque, mire, veamos lo siguiente. A Eliseo era el que avisaba, ¿no? Le avisaba al rey de Israel, cuidado por este lado, cuidado, no se metan por este camino, cuidado por este otro lado. Pero resulta que el ejército sitió la ciudad de Datán, donde estaba Eliseo, pero Eliseo no se enteró. Eliseo no sabía, nadie vino y le avisó, o el Señor no le avisó a Eliseo y le dijo, cuidado que mañana a esta hora en la madrugada los van a rodear. No le avisó. ¿Y de qué me habla esto? De que nosotros, esto me habla de unidad, en el sentido de que a veces el Señor me avisa, el Señor me inquieta por algo, pero también el Señor puede inquietar a un hermano, a una hermana, a orar, a estar nosotros alerta, y entonces nos damos cuenta de que nos ayudamos, oramos, intercedemos, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque el Señor no le daba todo, o sea, no le advertía exactamente de todo. Y entonces cuando viene el siervo de Eliseo y le avisa y le da la noticia, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Lo ve angustiado. Entonces dice que Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, cuando Eliseo le ora al Señor es porque hay esa confianza. Y Eliseo sabe quién es su Dios.
Así como nosotros debemos saber y confiar quién es nuestro Dios. Gloria a Dios. Que el Señor pelea nuestras batallas, que el Señor va delante de nosotros, que el Señor coloca ángeles a nuestro alrededor para protección, para guardarnos, para protegernos. Hay ángeles que el Señor envía a nuestro lado para guardarnos. Hay otros ángeles que el Señor envía para guiarnos, para ayudarnos en un momento determinado. Dice la palabra del Señor que aún personas, mucha gente ha hospedado ángeles sin saber. Y esas historias las hemos escuchado. Hemos escuchado testimonios de ángeles que ayudan, y la persona después se da cuenta de que no era, o sea, que era una situación en la cual esas personas que lo ayudaron no eran ángeles, después que la persona se da cuenta. Y entonces el Señor envía ángeles también para que nos ayuden en las diferentes áreas, y también cuando hay una guerra espiritual. Cuando hay guerra espiritual, el Señor envía ángeles guerreros. Y entonces cuando el Señor, cuando Eliseo ora y le abre los ojos a su siervo, el siervo empieza a mirar y empieza a ver, y dice que empieza a ver ángeles guerreros por todos lados. Y aparte de eso empieza a ver carros de fuego. Los otros venían en caballos y carros de guerra, pero el criado empieza a ver carros de fuego. ¿Cómo diría eso? Que él quedó impactado, y yo creo que él diría de razón que Eliseo estaba tan tranquilo, ¿no? Que estaba como tan confiado, de razón. Yo antes estaba pensando y dije, Eliseo, ¿sería que se enloqueció, que no está dimensionando lo que está pasando? Pero ya de un momento a otro cambió de opinión. ¿Por qué? Porque el Señor le abrió los ojos y empezó a ver cosas en el área sobrenatural que los ojos físicos nuestros no ven. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a vivir y a confiar en el Señor, y a vivir en esa área espiritual, a movernos en el área espiritual en el cual nos demos cuenta que el Señor pelea por nosotros, que el Señor pelea por su pueblo. Quiero que veamos Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. ¿Creo que no tiene 27? Era del 2 al 7. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el 4º año del rey Salomón. Veamos el 7, el versículo 7. Dice: revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las puertas figuras de querubines. Gloria al Señor. Bueno, aquí hay un versículo, quiero que no sé, bueno, debe ser el Segunda de Crónicas 3:3, debe ser, en el cual nos habla de lo que hizo el rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo. Bueno, ese es en el cual Ezequías le ocurre también lo siguiente: la ciudad estaba rodeada por el enemigo, y el Señor envió ahí sus ángeles para guardarlos, para protegerlos. Gloria a nuestro Dios. Así que veamos el Salmo capítulo 34, versículo 7. Salmo 34, 7.
Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Y vamos ahora sí a mirar el que le leía hace un momento. No le coloqué los puntos, entonces no sabía exactamente cuál era el versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Dice el versículo 32:7, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Así que es lo que la palabra del Señor nos habla. Hay un poder más fuerte, que es la presencia de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice la palabra del Señor, y ya terminando y finalizando en la historia, este pasaje bíblico dice que el ejército del rey de Siria rodea a Eliseo, la ciudad, pero también llegan hasta donde está Eliseo. Y cuando están ahí ya rodeando a Eliseo, entonces Eliseo le ora al Señor y le dice, Señor, Señor, te pido que le coloque ceguera a todo ese ejército. Y todos quedan ciegos, los del ejército de Siria. Y entonces Eliseo habla con el encargado, con el general, el que estaba guiando este ejército, y les dice, no, ustedes están perdidos. Yo los voy a guiar hacia donde ustedes necesitan, y déjenme guiarlos, y yo los voy a llevar hasta a la persona que ustedes están buscando. Y se los lleva, y ellos lo siguen, todos el ejército ciego, y lo lleva hasta Samaria. Y en Samaria lo lleva hasta el rey de Israel, donde está el rey, y se los entrega al rey. Le dice, mire, rey, aquí está el ejército que el rey de Siria envió. Y entonces, cuando ve todo eso, Eliseo le ora nuevamente al Señor y le dice, Señor, haz que estos hombres de ejército vuelva a ver. Y cuando ellos recobran la vista, se dan cuenta de que están rodeados, que prácticamente están en medio del ejército de Israel. Y entonces el rey de Israel le dice a Eliseo, ¿qué hago? ¿Los matamos? ¿Los mato? Y entonces Eliseo le dice, no, ¿cómo va a matar a espada a los que han sido o los que ha cogido como prisioneros? No haga eso. Entonces, ¿qué hago? No, mándelos sentar y tráigales comida y déles de beber, están cansados. Y entonces el rey hace exactamente eso. El ejército los mandan sentar, les dan comida, les dan alimento, les dan agua, y los envían nuevamente de regreso al rey de Siria para que cuenten todo lo que les había pasado, lo que les había sucedido. Dice la palabra del Señor que vamos a mirar la última parte, ahí el versículo 20. Vamos a mirar desde el 22 o desde el 21. Dice, cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Oiga, tremendo, ¿no? Y esto que acabamos de leer es un pasaje bíblico en el cual el Señor nos enseña y nos insta a que nosotros confiemos en el Señor, en el poder de su fuerza, en que el Señor nos cuida, en que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege, que el Señor está al tanto de cada detalle para protegernos. Solamente que nosotros estemos bajo su cobertura, que nosotros nos dejemos guiar y seamos obedientes a su dirección. Así que podemos ver, y para resumir, los acontecimientos milagrosos que sucedieron en este pasaje bíblico. Y aquí podemos ver que Eliseo, primero que todo, Eliseo sabe exactamente
lo que el rey de Siria, cada movimiento que hacía, entonces Eliseo lo sabía. Eso es algo, bueno, ese es hablando, ese es el don de ciencia que el Señor muestra. Lo otro, o como segundo punto, los ojos del siervo de Eliseo son abiertos. Y por eso entonces él se da cuenta del poder, de la majestuosidad, de la cantidad de ángeles. Y no solamente él vio ángeles, sino que él vio ángeles guerreros. O sea, ¿cómo sería ese impacto, no? ¿Usted imagina los ángeles listos, con sus armaduras, con todo, con sus armas, con los carros de fuego? Yo creo que fue impactante. Diría, uy, no, esto, yo creo que, bueno, ahí no quedó escrito, pero yo creo que el siervo Eliseo diría, no, pero es que esto es exagerado lo que el Señor envió, porque el Señor quiere guardarnos, quiere cuidarnos, quiere protegernos. Como número 3 de estos acontecimientos, un ejército de carros de fuego de origen celestial. Es lo que ve el siervo. No son carros de fuego tal vez al mismo nivel del ejército de Siria, sino era un ejército celestial. Como número 4, los ojos del enemigo son cegados, quedó ciego. Y como número 5, luego los ojos del enemigo son abiertos. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta del poder de Dios, del poder que también el Señor había colocado en el pueblo, guardando el pueblo de Israel, y al siervo de Dios, a Eliseo, al ungido de Dios. O sea, que ellos quedaron tan impactados y vieron todo, que les habían perdonado la vida, que a pesar de que los tuvieron ahí para matarlos, antes por el contrario los alimentaron, les dieron de beber y los enviaron nuevamente al rey. ¿Para qué? Para que contara todo lo que había pasado, que no solamente era que vayan y captúrenlo y vayan y tráigamelo, que no era como tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de Dios, porque tenía el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es una bendición grande. Yo en estos días escuchaba un testimonio y quiero contarlo, también un testimonio acerca de la protección de Dios, de la protección del Señor para sus hijos, para su pueblo. Y contaba un pastor lo siguiente, dice que estaba, él predicaba en la iglesia, estaba predicando, y resulta que de un momento a otro empezó a venir una persona, un señor, empezó a venir a los servicios, a los cultos, pero que él se sentaba en la parte de atrás solo, que al pastor se le hacía raro, era que el hombre no adoraba, siempre estaba en la adoración y él permanecía sentado ahí. Y él decía que a veces, a veces iba, a veces no iba, y cuando iba pues no alababa, pero estaba ahí siempre, cada vez que iba, y era más o menos constante. Y entonces el pastor empezó a notar que este hombre, cuando había servicio en la iglesia los domingos, tal vez 6 de la tarde, y terminaba el servicio, el pastor se quedaba en la oficina por un tiempo, se quedaba, haciendo, y de pronto se asomaba así por la ventana y veía que el carro de este señor permanecía ahí, y él en el carro, y él veía que a veces se bajaba del carro y que trataba como de ir hasta la oficina, pero de pronto se devolvía, y eso decía, este hombre raro, se enloqueció, y se lo pasaba como que iba hasta la oficina, pero no llegaba hasta la oficina y se regresaba. Y sí, este hombre es como raro. Pero así pasó, de un momento a otro no lo volvió a ver. Cuando en algún servicio más adelante volvió y lo saludó, pastor. Hace día no venía, pero mire, le traigo este regalo. Dice que le trajo, dijo, esta es la vara de Aarón.
y que una vara muy bonita, muy trabajada, labrada, todo. Y el pastor la vio y dijo, gracias, muchas gracias. Dijo, está bonita como para una enseñanza, dijo el pastor. Entonces, y así pasó, y el pastor la dejó allá en su oficina. Y hasta ahí, bueno, el caso es que el pastor, después de que volvía, iba a la oficina y se quedaba, a veces se quedaba solo ahí, y empezó a escuchar como que gente que hablaba, pasos, puertas que abrían, puertas que se cerraban, y dice al pastor, ¿será que es que no estamos orando? La iglesia no está orando, que aquí prácticamente ahora nos están metiendo los demonios porque algo está pasando acá. Y pasó así, y cuando él se dio cuenta, dijo, no, vamos a orar, voy a meterme en oración, que es lo que está pasando acá en la iglesia, hay algo raro. Y empezó a orar, y a orar, y a orar, y el Señor, el Espíritu Santo le mostró, y le dijo, esa vara que le entregaron, eso es brujería, y la persona que le trajo esa vara es un brujo. Y entonces dice que el pastor la llevó por a un monte, la metió en fuego, no se quemaba, es que duró, él cuenta que duró tiempo en quemarse, y así pasó, ya todo volvió a la normalidad. Pero de pronto también pasaron algunos días o unas semanas y regresó este hombre. Y este hombre le dijo, solamente cuando lo vio al pastor, le decía, pastor, perdóname por lo que hice, perdóname, porque, y le contó toda la historia. Dijo, yo soy brujo y somos muchos brujos y queríamos matarlo. Yo a veces cuando yo me quedaba al final aquí del servicio, del culto, me quedaba en el carro, yo trataba de venir hasta su oficina a matarlo, pero algo me impedía, no era capaz de llegar, me tocaba devolverme. Y esa vara que yo le traje, esa vara es de brujería, era para matarlo, para aquí acabar con todo esto. Pero resulta que todo esto se me devolvió, dice Bruce, todo eso se me devolvió, y en la casa todos nos enfermamos, estamos llenos de lepra, decía este hombre. Pastor, perdóname por lo que hicimos, porque yo espero, yo tengo la esperanza de que si usted nos perdona, nosotros volveremos a ser sanos, estaremos sanos nuevamente. Y entonces yo escuchaba ese testimonio y decía, la protección de Dios sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros, porque el enemigo quiere eso, hacernos daño, vernos enfermos, vernos angustiados, quitarnos la paz. Al mundo, al que no conoce el Señor, pues la finalidad es robarle la salvación. Pero nosotros conocemos del Señor, y entonces Él ve, y como dije hace un momento, no nos alcanza, quiere tal vez atacarnos, nos lanza lazos de fuego o dardos de fuego, y como no puede, quiere meternos o quiere robarnos la paz. Quiere robarnos la paz. ¿Para qué? Para que nosotros nos debilitemos, para que nosotros nos angustiemos, para que vayamos poco a poco perdiendo la comunión con el Señor y nos enfoquemos más en esos problemas, dificultades, obstáculos. Y al quitar la mirada del Señor y colocar la mirada en todos estos obstáculos, en todas estas cosas, en temores, en miedos, en cosas que todos los días sale algo, y todos los días salen cosas inesperadas, y todos los días salen cosas, cosas raras. Yo hoy le cuento así algo rápido, y hoy estaba yo haciendo un pago ahí de los impuestos del vehículo, y resulta que cuando estoy haciendo el pago me encuentro con una cuenta larguísima por allá de un vehículo que yo vendí en el 2020, y yo dije, ¿esto qué es? Y desde el 2020 la persona que compró el vehículo no volvió a pagar, y esa cuenta todavía figura a nombre, pues, de nosotros, y entonces, o sea, como que uno dice, estoy haciendo una cosa y resulté metida en otra, y resulté como angustiado diciendo, pero esto qué pasó, y esto ni contaba yo, y me doy cuenta como 5 años después de esto, y por qué me doy cuenta hasta ahora, y empieza uno como pensando y como diciendo, pero qué pasó, pero si a mí me dijeron, o yo en ese tiempo hicieron el traspaso, y uno empieza a mirar y uno dice, pero no me acuerdo muy bien, pero es que ya pasaron 5 años, no me acuerdo exactamente cómo fue el asunto, y entonces se empieza uno como a preocupar y a decir, pero ya como que uno pensando bien las cosas, Señor, ayúdame, tranquilíceme, vamos a mirar y vamos a realizar, vamos
a buscar una salida a esta situación, y hablé con una persona, con otra, y ya me tranquilicé, y me dijo: esto que le pasa a usted, eso es algo que una falla ya que tienen en los sistemas, y esto y lo otro, y vamos a solucionarlo, toca hacer este paso, lo otro, y ya como que uno, dice uno, ya como que estaba haciendo algo y resulté en otra situación, y así pasa, y ese es el día a día, ¿no? Pasan cosas inesperadas, a veces son ataques del enemigo, a veces son cosas que se presentan por algún error, alguna dificultad, pero que nada de eso nos robe la paz, sino que siempre estemos confiando en el Señor, y que pidamos la ayuda y: Señor, ayúdame, Señor, dame la salida, Señor, si fue un error mío, ayúdame, pero que siempre estemos con la confianza en nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, eso era lo que quería compartirles, sobre el poder de nuestro Dios, y que en este mes de febrero, pero no solamente el mes de febrero, sino todo este año 2025, la gracia, el favor y el poder de Dios estén sobre nuestras vidas. Esa gracia, la bendición y el favor de Dios estén sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Y yo siempre, y les recalco, mis hermanos, que nosotros tengamos todos los días, y que podamos, al levantarnos, expresar un versículo bíblico, una alabanza para el Señor, una alabanza, una palabra de bendición, una palabra de adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, desarmamos a los poderes demoníacos. Ellos están listos ahí, el único trabajo de ellos es angustiarnos, y están ahí esperando que nos levantemos para empezar a lanzar dardos. Pero cuando nosotros nos levantamos y decimos: gloria a Dios, qué bendición, y el ángel del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la sangre de Cristo tiene poder, y por las llagas de mi Señor hemos sido sanados. Y todas esas palabras bíblicas, promesas del Señor, todo eso aleja, ahuyenta todo plan de las tinieblas, todo plan del enemigo, porque el enemigo va a decir: se nos dañó todo el plan que teníamos. Esta persona ahora con lo que nos va a salir es que nos se levanta alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole la gloria. No sabía ni siquiera lo que le teníamos preparado, pero ahora no, esas palabras, esas palabras de poder, de bendición, no las soportamos, tenemos que irnos, después volvemos, miramos a ver cómo lo atacamos, pero esta persona se levantó adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos también tienen que reconocerlo. Dice que ellos, delante de la presencia del Señor, creen y tiemblan. Gloria al Señor. ¿Cómo será el poder del Señor? Que aunque ellos saben que están condenados, creen a toda la palabra del Señor, de que es así, y tiemblan delante de su presencia. Así que coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias, Padre maravilloso. Te damos gracias en esta hora, en esta noche, Señor. Gracias por todo lo que haces y sigas haciendo en nosotros. Gracias por tu protección, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que cuando David censaba al pueblo, vio un ángel, y cuando trató de mirarle la cara, no le veía la cara, porque era tan alto que no veía la cara del ángel. Y esos son los ángeles, Dios mío, Señor, que tú tienes alrededor de nosotros para guardarnos, para protegernos, para darnos fuerzas, para fortalecernos. Gracias, Señor, por todo lo que haces a favor de nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por este día de miércoles en el cual nos encontramos reunidos para bendecir, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdales en cada una de sus necesidades, en cada una de sus peticiones, en cada uno de sus propósitos, porque tú tienes propósitos con nuestras vidas, con esos dones que nos has dado.
tienes propósitos en nosotros para que nosotros coloquemos estos dones al servicio tuyo, Señor, al servicio de tu pueblo, al servicio de todo aquel que necesita, que quiere acercarse a ti, Señor. Que nosotros seamos esos instrumentos en tus manos. Todo esto te lo pedimos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Padre maravilloso, te pedimos que bendigas al dador alegre, bendice al que ofrenda, al que diezma, con gozo, con alegría, para que tu obra avance, Dios mío, Señor, y podamos seguir llevando tu palabra y el evangelio a todas las personas que lo necesitan. Gracias, mi Señor, te damos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor.